Saludos, Romer Zárraga, director del Servicio de Atención a Emergencia. Estamos hablando sobre manejo de la vía aérea, principalmente algoritmos de vía aérea, que a nosotros nos interesa mucho que ustedes, cuando les llegue un paciente politraumatizado, un paciente pediátrico, un paciente geriátrico, un paciente con cualquier patología, ustedes pueden utilizar estos recursos para poder darle oportunidad a este paciente de estabilizarlo también. Sí, y el control de la vía aérea es algo que es muy común, que es muy importante, que se realiza en las áreas de urgencia y que en la medida que nosotros podamos tener mayor habilidad y destreza, vamos identificando cuáles son estas posibles complicaciones que se puedan presentar para poder nosotros oxigenar y ventilar, de esta forma minimizar estas situaciones de peligro potencial que se puedan presentar y que puedan llevar a la persona a la muerte, pues también. Por eso tenemos que tener un conocimiento muy específico, anatomía, fisiología, farmacología también, para tomar decisiones. Hay que practicar antes todo esto. No es que cuando llegue el paciente nosotros vamos a practicar, no, al contrario, tenemos que prepararnos primeramente mentalmente, imaginándonos la situación y colocando muy bien cada escenario en cada momento, en mis recursos, en cada recurso que tenga cada operador, cada proveedor, ¿ok? Y el objetivo, por supuesto, es permeabilizar la vía aérea en base a nuestro conocimiento y también tener mucha formación previa en el manejo farmacológico, en las indicaciones, las contraindicaciones, también en los sedantes hipnóticos del sistema nervioso central, en relajantes, neuromusculares, también todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, cuando nosotros vamos a tomar ya la decisión de instaurar una vía aérea definitiva, cuando nosotros vemos que el cuadro clínico no es favorable, ¿ok? Aparte de eso, que forma parte de uno de los primeros pasos para el manejo de la vía aérea. Quiero recalcar acá que si yo tengo un paciente con un sangrado activo y al mismo tiempo lo tengo en apnea o tiene un trauma craneal, yo debo manejar los dos aspectos al mismo tiempo, porque el sangrado, la exsanguinación me va a matar al paciente, pero el trauma craneal también me está deprimiendo las funciones del sistema nervioso central y que no está pasando aire. Esto me refiero en relación al ABC, ¿ok? Si la vía aérea, la permeabilidad de la vía aérea corresponde a la letra A, sí, claro, en todos los algoritmos. Ahora, si yo tengo un paciente en parada cardíaca y no tiene pulso, por supuesto, no tose, no se mueve, no respira y tiene una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, yo debo dar una descarga eléctrica, o sea, priva la descarga eléctrica. Simultáneamente yo puedo estar haciendo laringoscopia o puedo insertar un dispositivo para la vía aérea, llámese la máscara laringea, llámese IGEL, llámese tubo laringio. Pero si la persona tiene una parada cardíaca, yo debo evaluar el tipo de ritmo y de allí es que voy a tomar la decisión si voy a dar una descarga eléctrica o no. Si doy la descarga eléctrica, la entrego inmediatamente y continúo con las maniobras de manejo de la vía aérea. Porque es importante oxigenar y ventilar al paciente adecuadamente. Y por eso nosotros nos tenemos que planificar en tres aspectos, que son: existe un inadecuado mantenimiento y protección de la vía aérea. ¿Cuándo sucede esto? Cuando yo tengo un trauma craneoencefálico, cuando tengo una depresión del sistema nervioso central, puede ser por tóxico, puede ser por hipoxia, puede ser por cualquier causa, pero tengo una depresión del sistema nervioso central que no me maneja bien, no hay una tonicidad de los músculos de la vía aérea, por lo tanto se relajan y no permite el paso al volumen corriente. A eso es lo que se refiere. El paciente no es capaz de deglutir, no es capaz de manejar sus secreciones. También puede
haber una ingurgitación gástrica, puede broncoaspirar. Luego de allí me pregunto, ¿existen fallas en la ventilación y la oxigenación? Puede ser de que no esté llegando volumen corriente adecuado, no esté ventilando, o puede ser que tenga problemas de transporte, o sea, tenga una hemorragia, tenga disminución de la hemoglobina, tenga disminución de volemia, o tenga un trauma torácico que no me permita la expansibilidad, no me permita el aumento de la capacidad pulmonar, no me permite ventilar, por cualquier razón. Sucede mucho, por ejemplo, en el tórax leñoso, en los traumas torácicos, en las quemaduras del tórax también sucede. Ahora, este paciente, el cuadro clínico será favorable. Ese paciente con una herida por proyectil percutado de arma de fuego, ¿ustedes creen que va a mejorar de forma espontánea? No. Ese paciente va a necesitar protección neurológica y va a necesitar aislamiento de la vía aérea para garantizar la ventilación, para garantizar la oxigenación, que ese alveolo esté ventilado. Nosotros tenemos que garantizar dos aspectos importantes, que es la ventilación y la circulación. La circulación por medio del funcionamiento del gasto cardíaco, de la contractilidad cardíaca, y al mismo tiempo la volemia. O sea, tenemos que estar muy bien enmarcado y orientado en este objetivo, que de allí parte todo. Bien, entonces fíjense, existe un adecuado mantenimiento y protección de la vía aérea. Bueno, está alerta, utiliza los músculos que despejan la vía aérea. Ahí utilizo la escala de Glasgow. Cuenta con reflejos faríneos que protegen de la aspiración contenido gástrico, como lo comenté hace un rato, cuerpos extraños, secreciones en la vía aérea. La vía aérea está permeable y protegida. El paciente está inconsciente, está unibulado. Es necesario colocarle unos dispositivos básicos para el manejo de la vía aérea, como cánulas nasofaringeas, cánulas orofaringeas. Entonces tenemos ventilación con máscara y con bolsa. Hay que tener aquí cuidado con la ingurgitación gástrica. Bien. Frente a un trastorno de mantenimiento o protección, la indicación es intubación definitiva, obviamente. Preferiblemente manejarse con un tubo endotraqueal. Si el paciente tiene un trauma medular, un trauma craneoencefálico, que el mecanismo de lesión fue un trauma contuso, se presume de que pueda tener una lesión a nivel medular, o también que el momento que nosotros insertemos la hoja de laringoscopio, vamos a aumentar la presión intracraneal, vamos a mover la columna cervical. Todo esto nosotros tenemos que considerarlo para el momento de realizar la laringoscopia directa o hacer el manejo de la vía aérea, para no provocar otro tipo de lesiones también. Que lo ideal sería colocar un tubo endotraqueal. Estamos colocando varios ejemplos. Todo el tiempo el paciente tiene el estómago ocupado. Es una situación común en nuestras salas de emergencia, generalmente en los pacientes politraumatizados con poca información de ellos, pues de su historial. Muy bien. Existen fallas en la ventilación y la oxigenación, pese a que nosotros estamos dando oxigenación por máscara maxilofacial. Puede ser con o sin bolsa de reservorio, y la saturación de oxígeno se mantiene menos del 90%. Eso es que el paciente no oxigena ni ventila, probablemente esté ventilando pero no oxigena. Entonces ahí tenemos que ver si la falla es por alveolar, que tenga más engrosamiento de la pared alveolar, que tenga líquido, tenga secreción, tenga sangre, o tenga engrosamiento de la pared alveolar por alguna otra patología previa, o que también tengamos trastornos de el transporte de oxígeno, ¿ok? O la curva de disociación de la hemoglobina no nos está ayudando porque tengamos una temperatura no adecuada. No poder ventilar adecuadamente, o sea, hay que buscar intubar al paciente de forma definitiva, colocar un dispositivo que me logre ventilar al paciente. Eso lo vamos a ver de forma inmediata. La evaluación de la ventilación es realizada por el juicio clínico del operador en la emergencia. Por eso los técnicos en urgencia extrahospitalaria, los técnicos en atención sanitaria táctica,
deben tener una formación muy extensa y muy detallada y muy exigente, porque ellos son quienes van a decidir en qué momento se va a colocar un dispositivo avanzado de la vía aérea. Que si nosotros vemos que el paciente, por ejemplo, las indicaciones son cianosis, ausencia entonces de CO2 exhalado, eso quiere decir que hay retención de CO2, hay una hipercapnia, ausencia de flujo, o sea, de ventilación, y auscultamos al paciente y los murmullos están disminuidos, están hipofonéticos también. O tengo, como lo comenté al principio, alteración de la pared torácica, o sea, de la distensibilidad de la complacencia pulmonar, o dilatación gástrica también puede ser, porque todas las personas que nos llegan a la sala de emergencia o que atendemos en la calle tienen el estómago ocupado. Eso nosotros tenemos que valorarlo también. Si tenemos cambios hemodinámicos, como por ejemplo disminución de la presión arterial o aumento de la presión arterial también, nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos ante una deficiencia de oxigenación. Bien, progresión del cuadro clínico. Bueno, fíjense como dice acá, en común, en oportunidades el paciente sin causa alguna precedente puede requerir intubación. Claro, si tenemos entonces un daño importante a nivel del sistema nervioso central que sabemos que no va a evolucionar de forma satisfactoria, hay que hacerlo. Debemos evaluar la anatomía del paciente, o sea, debemos ver los predictores de vía aérea y todo lo que nos pueda deteriorar la mecánica respiratoria de este paciente. Sí, y de las causas también, por ejemplo, si nosotros tenemos un hematoma expansivo en tráquea, esto hay que atenderlo. Es preferible que nosotros tengamos que intubar al paciente para prevenir que este hematoma desplace la tráquea. Las quemaduras e inhalación de fuego igual como una forma de prevención y que el cuadro clínico no va a mejorar, nosotros entonces preferimos aislar la vía aérea. También la movilidad de la lesión que pueda tenerse o algún otro tipo de traumas que se puedan presentar, o a menos que el paciente también vaya a requerir intervención quirúrgica y se deba intubar al paciente. Eso es parte de la progresión del cuadro clínico. Aquellos pacientes que están combativos por alcoholismo o por irritación meningia, o por traumas craneoencefálicos o por fármacos que puedan afectar al sistema nervioso central. También en los casos de que hay que proteger la vía aérea para el momento de traslado a otro centro asistencial, bien sea por vía terrestre o por vía marítima o por vía aérea. Bueno, este tipo de paciente puede también presentar alteraciones respiratorias, broncoespasmo severo, laringoespasmo severo, o puede estar presentando neumotórax también que hay que resolver. Siempre nosotros, si vemos que el paciente va a empeorar de acuerdo a su condición clínica que se pueda deteriorar en la medida del tiempo, lo más importante de todo es aislar la vía aérea. Y bueno, acá tenemos el algoritmo, fíjense, la vía aérea está permeable y protegida, oxigena y ventila adecuadamente, la progresión del cuadro clínico favorable, si es no, indicación de manejo de la vía aérea definitiva, debo oxigenar, ventilar con máscara y cojo bolsa, más la maniobra de Selig para disminuir el paso del volumen corriente a la cámara gástrica y que no me dé entonces ingurgitación gástrica y pueda dar broncoaspiración. Ahí tenemos que aplicar el protocolo de estómago lleno. El paciente respira de forma espontánea, hay que evaluar la dificultad en la vía aérea. Tiene predictores para el manejo de la vía aérea difícil, aplicar el protocolo de vía aérea difícil. No, hay que aplicar intubación de secuencia rápida. Logramos entonces intubar, manejo post-intubación. No, entonces oxigenar, ventilar con máscara y cobolsa. ¿Okay? Luego de 2 intentos de intubación endotraqueal no logré hacerlo, paso a fracaso de la vía aérea. El fracaso de la vía aérea principalmente se debe declarar en el momento que una persona experta, habilidosa, está realizando
este procedimiento y se declara fracaso de la vía aérea. Entonces, bueno, oxigenar, ventilar, volvemos acá, con máscara y todo bolsa, el paciente está apneico o respira de forma agónica. Utilizamos entonces el algoritmo de urgencia de vía aérea.